Bueno, Alfredo, bienvenido desde Suiza. Directamente, vamos a tu columna. Hola Ricardo, buenas noches. Bueno, la diferencia horaria nos impide tener un diálogo directo. Tenemos 5 horas de diferencia de Suiza en relación a Argentina. Entonces vamos a hacer este pequeño envío, este video, haciendo un comentario, reemplazando lo que es la columna semanal en Al fin y al cabo. Eh, una cuestión que me interesaría plantear es que hay dos temas que acá preocupan tremendamente, no solamente en Suiza, en toda la Unión Europea. Uno, obviamente, es la tragedia de la invasión rusa a Ucrania, una cosa tremenda en términos de vidas humanas. Y lo otro son las consecuencias económicas que tiene eso, ¿no? Y entonces se ha despertado la discusión sobre la inflación. Esto hace que a veces en Argentina se diga, bueno, la inflación está tan rebelde, el gobierno tiene tantos problemas que a veces suele plantear de que es una consecuencia de que es un fenómeno internacional que nos influye. Entonces me gustaría poner las cosas en su adecuada escala. Mira, Ricardo, la inflación suiza, voy a tomar el dato de marzo del 22, es decir, cuando Argentina tuvo 6,7% de inflación en ese mes, Suiza tuvo en ese mes 0,6% de inflación. Si uno considera todo lo que va del año 2022, es decir, el primer trimestre, enero-marzo, la inflación argentina ya había acumulado 16%, ¿no? A lo cual se le suma, obviamente, el correspondiente 6% de abril. Pero digo, ese 16% hay que compararlo contra el 1,4% que es la inflación suiza a marzo de 2022. Y si uno tomara los últimos 12 meses, la inflación, la variación de los últimos 12 meses del índice de precios al consumidor en Suiza fue 2,4%. En Argentina, bueno, todos sabemos que a marzo fue 55%. Entonces digo, hay un problema de escala que no nos debe hacer confundir de esta realidad tan compleja que tiene la economía argentina y que se refleja en los problemas del índice de precios. La pregunta sería, bueno, ¿vamos a caminar o no a la hiperinflación? Mucha gente acá, colegas, digamos, preguntan, ¿cómo termina la inflación en la Argentina? Y yo diría que la economía no puede predecir que vamos camino a la inflación. Pero en realidad es cierto que estamos recorriendo un camino delicado. Mi impresión personal es que no solamente vamos a caminar con una inflación muy alta, sino que eso va a terminar afectando las posibilidades de crecimiento de la economía argentina. En realidad, siempre lo digo, la economía no explica el futuro. Quizás nosotros miramos el futuro a través del ojo de una cerradura, en una puerta que nos impide ver todo lo que hay detrás, pero lo que está claro que lo que vemos es preocupante de las variables económicas. La inflación alta tiene consecuencias, además de deteriorar los ingresos de los que perciben ingresos fijos, de los asalariados, castiga a los que menos tienen, pero además cuando es muy alta genera una inercia inflacionaria. Esa inercia inflacionaria hace más difícil luchar contra la inflación, genera expectativas inflacionarias muy fuertes y por supuesto exacerba, lo hemos dicho muchas veces, las pujas distributivas, y por eso vemos las discusiones de los gremios tratando de mejorar los ajustes en las paritarias, ¿no? Pero por detrás de eso está el problema del tipo de cambio, está el problema de qué tanto se monetiza del déficit, está el problema del déficit fiscal. Me gustaría, terminar diciéndote lo siguiente. Es cierto que la cuestión internacional impacta mucho. Fíjate que hace unas horas la Unión Europea acaba de corregir sus predicciones, sus proyecciones que había hecho en febrero. En febrero había dicho que la inflación iba a ser del 3,5 este año. Bueno, la ha subido y dice que la inflación va a ser del 6,1. Y dice también que el Producto Interno Bruto, que se estimaba que iba a crecer un 4%, solo va a crecer 2,5%. Por resumir esto, digo,
los problemas de Argentina son mucho, digamos, más complejos que simplemente el comportamiento macroeconómico. Pero lo que está claro es que si el comportamiento macroeconómico sigue siendo lo que estamos observando, si el gobierno tiene problemas para resolver la cuestión macroeconómica, bueno, esto asociado a algo que no he mencionado, pero que está muy presente en la Argentina, y que es las contradicciones internas de la alianza gobernante, ya digamos, no son trascendidos ni son off the record, son críticas abiertas de personas muy importantes que forman parte del gobierno, o en la Cámara, o la misma vicepresidenta ha sido muy. Eso nos hace ser bastante escépticos. Esperemos que se logre, me parece con una dosis de responsabilidad que hasta ahora no se percibe, se logre resolver esa crisis en la superestructura política. Lo que está claro es que si la economía no se arregla, seguramente la crisis va a seguir, porque algunos sectores se van a despegar del gobierno y van a tratar de imputarle a Alberto Fernández todas las responsabilidades para no perder capital político, y ahí me estoy refiriendo sobre todo al sector que lidera la vicepresidenta. Veremos cómo siguen los próximos meses. Espero en la próxima salida a tratar de hacer coincidir un poco las diferencias horarias, Ricardo, para que podamos dialogar de manera más directa. Te mando un abrazo, le agradezco a la gente del canal, a los técnicos que van a hacer lo posible para que salga bien este video que te estoy mandando. Hasta la próxima.